¿Qué tal? Bienvenidos a una bitácora antropológica más. Hoy estamos, como siempre, bueno, no como siempre, hoy estamos de manteles largos y como siempre muy contentos de poder compartir con ustedes una reflexión más, una charla más, una plática más sobre cuestiones que tienen que ver con el hombre. Hoy nos acompaña María, que nos va a platicar o vamos a platicar más bien con ella sobre cuestiones que tienen mucho que ver con el contexto. Les presento a ustedes a María, ella se va a presentar, pero con ustedes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Said. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo estás? tardes. Pues les decía aquí a la gente que nos escucha, que nos ve, que hoy vamos a tener una charla contigo, parece que bastante interesante, pues. ¿Por qué no nos platicas, o por qué no te presentas más bien? Ujú. Bueno, mi nombre es María del Rayo, soy psicoterapeuta familiar sistémica. ¿Qué más quieres saber? Bueno, dinos dónde estudiaste, dónde trabajas. Este, Bueno, pues trabajo en muchos lados, pero pues estudié en la UNAM, ajá, hice la maestría en la UVM, trabajo en el IMSS por ahora como psicólogo clínico. Justamente estuvieron reuniendo muchos psicólogos ahorita por la contingencia. Tengo pues mi consultorio privado también, que ahora todo es en línea por ahora. Por el momento todas mis consultas son en línea. Mm, ok, bueno, eh, fíjate que siempre ha habido como hay ¿cómo decirlo? Un malentendido, una forma de entender o pensar que la sociología, la antropología y la psicología son lo mismo, ¿no? ¿Son qué? Lo mismo. Ah, ok. Ajá. Sin embargo, pues hay cosas que los separan y diría una maestra, son falsas hermanas, ¿no? Es decir, no son ni hermanas. Eh, Hay una percepción que se tiene sobre lo que es el miedo en términos sociales, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué es el miedo? Y bueno, primero, el ABC de las pulsiones. ¿Qué son las pulsiones, María? Las pulsiones. Sí. Ah, bueno, este ya es un tema de psicoanálisis. Pues la pulsión es un término freudiano, básicamente, ¿no? De ahí fue que se comenzó a hablar de la pulsión, que más que a mi manera de entenderlo, ajá, la pulsión es algo que te motiva, algo que pulsa, ¿no? Algo que te hace moverte, Ok, un enfoque, ¿no? Eso es a mi percepción, o lo que yo podría como, si hablar de una explicación de la pulsión es eso, ¿no? Y se derivan pues varias pulsiones desde un lenguaje freudiano, ¿no? De psicoanálisis, ¿no? Como la pulsión de muerte, ¿no? Que está pues rondando mucho por ahora, ajá, es lo que te mueve, ¿no? Puede ser una pulsión hacia el conocimiento, hacia la vida, ¿no? Hacia ciertos temas que a un individuo, a un sujeto, los mueve. Uh-huh. ok. Pero quería platicar de, más bien que nos dijeras pulsión de vida, pulsión de muerte, pulsión, eh, porque estaba yo leyendo hace unos momentos un texto que se llama La llama doble de Octavio Paz. Y dice, en todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación, el deseo. Y hay una relación entre la muerte, el deseo, o la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Ya, la verdad, ya no sé, ya me confundí ahorita, se me fue el avión, ya no supe si hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Pero yo creo que sí, pulsión de vida, pulsión de muerte, el erotismo, y ahí podemos meternos con el asunto del miedo. Es decir, siempre que, para algunos autores, siempre que hay deseo, o siempre que hay
no solamente deseo, sino el erotismo y una relación sexual, se muere uno un poquito. Y yo quisiera, pues, como platicar Ujú. sobre, que platicáramos sobre eh, por qué la sexualidad nos hace morirnos un poquito y por qué le tememos tanto a la muerte si es el deseo, o sea, para eso nacimos, pues, para morir nacimos, pero también hay una especie como de goce en la muerte. Pero ¿por qué no platicas primero qué es, desde tu punto de vista, el, el miedo? Y de ahí podemos irlo como juntando todos estos elementos. Pues se me vienen muchas cosas a la cabeza, de verdad, creo que es un tema muy profundo y muy personal, ¿no? En el aspecto que hay muchas formas de percibir la muerte, ¿no? Hay quien de verdad la evita, el tema, hay quien la busca en sus relaciones, en sus actos, ajá, en su día a día, y hay quien vive totalmente aterrado al tema de la muerte o tiene miedo, ¿no? Y ahora se están demostrando en los casos con los pacientes, con las personas cercanas, la parte del miedo, ¿no? Al principio dices que, bueno, comentabas, ¿no? Sobre la sociología, la antropología y la psicología. Pues yo creo que están de la mano, realmente estas ciencias, ¿no? del hombre están de la mano también, porque pues todo depende de dónde lo veas, pero va el sentimiento, no, la percepción es similar, pero en diferentes enfoques, ¿no? O sea, realmente tú puedes hablar del miedo desde un enfoque antropológico, desde un enfoque psicológico y desde muchos enfoques psicológicos también y sociológicos, ¿no? Eso es lo que yo pienso sobre el miedo, sobre cómo lo percibo. Psicológicamente el miedo es una emoción básica, es una emoción de supervivencia. Ajá. ¿Tú crees, Edith, que el miedo nosotros nacemos, ¿no? Somos unos sujetos, somos unos cachorros humanos, vamos aprendiendo conforme nos toquen las familias. Para ti, ¿crees que el miedo se aprende? Ah, es una ¿Crees pregunta que para es mí. algo innato? Creo que el miedo que el miedo es colectivo, es social, es en un momento cultural. Eh, no así la pulsión. Uh-huh. La pulsión creo que sí es innata, pero el concepto miedo y lo que yo puedo decirte como, esto es lo que yo estoy sintiendo en este momento es miedo, eso es algo que aprendemos colectivamente, ¿no? Eh, el miedo quizá tenga que ver con la propia experiencia. Es decir, no tenemos miedo hasta que no tenemos una experiencia que nos acerca al miedo. No sé si me doy a entender. Hasta que no nos quemamos, vamos a temer al fuego. Claro. Mientras vamos a saber qué es el fuego. Ni digo que es el miedo al fuego, ¿no? Mientras no tengamos temor Uh-huh. a- a- o yo puedo a lo mejor temerle a la oscuridad, por decir algo. Sin embargo, si no he sido socializado para poder reconocer eso como miedo, yo no voy a saber qué carajo tengo, pues, ¿no? Es decir, me voy a enfrentar, sin embargo, estoy hablando ya a lo mejor ya de un adulto, pero uno cuando es niño necesita necesariamente aprender de todas estas cosas y a lo mejor el miedo, como decías, eh, eh, digamos, es algo que se aprende, ¿no? Pero yo no voy a tener miedo a la oscuridad hasta que alguien me diga que eso es miedo, ¿no? ¿Y a qué le voy a temer? Pues a algunas, dirían, no sé si sea un término psicológico, pues algunos fantasmas, ¿no? Algunas carencias, a la Uh-huh. falta, quizá, le voy a tener miedo, ¿no? Pero me parece muy buena tu forma de responder con una pregunta. Entonces te vuelvo a preguntar en términos muy concretos.
María, ¿qué es el miedo para ti? El miedo para ti no, a lo mejor juntando varias corrientes o varios pensamientos psicológicos, ¿qué es el miedo para ti? El miedo para mí. Pues desde lo más básico es una reacción química. Es una reacción que comienza por dentro, ¿no? Con algo se dispara químicamente que te puede paralizar, dependiendo de tus experiencias. ¿Ok? Entonces, si el miedo es químico, entonces es innato, no es aprendido. No, sí es aprendido, pero a través de las experiencias tú vas formando tus miedos. Puede ser, es que hay muchos estímulos por fuera, ¿no? Hay muchas situaciones que te pueden generar miedo. Normalmente es cuando desconoces lo que va a pasar. Están los miedos infantiles, los miedos del adulto, los miedos hay diferentes miedos en las etapas de la vida. Ajá. Lo ideal es ir superando los miedos de las etapas, de los ciclos. Uh-huh. Cómo puedes tener miedo a algo que no conoces, que no has experimentado? Porque es ahí cuando tal vez entra lo que es lo sociológico o hasta lo antropológico, es lo que te platican. Uh-huh. Si tú entras a una calle o te pierdes en la calle, vas caminando en el centro, imagínate, en la noche, y de pronto te pierdes en una calle, vas a sentir miedo, ¿no? Realmente, ¿por qué? Pues porque sabes de antemano, bajo tu experiencia, todas las situaciones que pueden pasar, por estar en una situación así. Ok, ahí ya es algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reacción química, que la podemos, en un primer momento, entenderla como miedo. Un miedo básico, un miedo reptiliano, ¿no? Que podemos sentir. Ya, si esto traspasa esta emoción que tú de algún modo, dependiendo en la etapa en que estés, no la controlas, pues puede ser un sentimiento más fuerte que el miedo. Algo terrorífico, una fobia, lo que sea, más allá del miedo. Sí, yo creo que el miedo sí lo aprendes, dependiendo también en donde creciste, que es aquí donde entraría la antropología, ¿no? También. Ok, entonces de entrada, digamos, el miedo el miedo primario es biológico, es una sensación en el cuerpo a través de una reacción química y esa reacción química se deriva en un síntoma. Este síntoma socialmente es reconocido o lo nombran como miedo, ¿no? ¿O es correcto Sí, o dime? Es decir, yo sí, es una siento emoción. algo en el cuerpo, este algo en el cuerpo es un síntoma, algo que siento, pues, ¿no? Y esto me dicen los adultos, cuando soy un niño, la gente que me rodea, eso que está sintiendo, claro que no van a decir esta reacción química, eso que está sintiendo es un miedo a tal cosa, ¿no? Uh-huh. ¿El miedo a la muerte es el miedo esencial o hay otros miedos más importantes? ¿Tú qué dices? No, yo te pregunto a ti, pues. Pues es que, no, pues En tu experiencia. posiblemente, o sea, la antropología, ¿no? Todos estos estudios a las sociedades, a las etnias, ¿no? Nos han colocado a la muerte de muchas formas. También puede ser, ¿no? O sea, simplemente puede ser vida, ¿no? Para muchas creencias. Puede ser trascender. No creo que sea para todo o en general el miedo El gran como miedo. el, ¿vale? ¿Cómo? El gran miedo. Ese no es el gran miedo. No. No. Pero si hubiera un top 5 de los grandes miedos, pues sí, la muerte estaría, yo creo, en primer lugar. Ok. Te lo preguntaba pues por el contexto, ¿no? Es decir, el contexto de la posibilidad en el que estamos es la posibilidad de morir.
¿Qué es lo que tú crees por tu experiencia que les genera miedo a la gente? ¿Morir en este momento? O sea, ¿el COVID les genera miedo a las personas a morir? ¿O qué No, tipo de miedo les da? ¿Sobre qué? Más bien, no, ¿qué tipo de miedo? ¿A qué le tienen miedo? pues ahora en mi experiencia profesional que he estado con pacientes con COVID o con pacientes o personas que están cerca del enfermo con COVID, sus principales miedos es contagiarlo con las personas que viven, contagiarlos a los padres, contagiarlos a los hijos, a los esposos, a los esposos. Ese yo creo que es el principal miedo. Sí he escuchado el miedo a morir, sí lo he escuchado en los pacientes, pero más que nada el de la enfermedad que pueda surgir en sus familias. Por qué será este miedo a la transmisión? De- o qué haces tú con ellos? Yo creo que tiene que ver con la enfermedad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la gravedad, el miedo a pasar un momento difícil, un momento en que no sabes si la persona por la que estás preocupada se va a morir o no. No es un miedo a la culpa? ¿No es algo más bien como de culpa y no miedo? Sí, ¿O la culpa tiene que ver con el miedo, María? sí, la culpa tiene que ver con el miedo No, pero también. platícanos más, pues, ¿por qué? O sea, explícanos por qué la culpa tiene que ver con el miedo. Pues es que pues somos mexicanos, la culpa nos mueve, ¿no? Realmente la culpa es un tema también muy fuerte en el área de la psicoterapia, ¿no? ¿Qué es la Si no culpa? tuviéramos culpas, ¿no? Podríamos ser, pues porque así nos educaron, así se movió el tema, ¿no? Del ser o del deber ser a través de la culpa. Entonces, la mayoría eh, de las generaciones anteriores fueron criadas bajo la religión católica o bajo la religión en donde la culpa, pues por la culpa te controlo, ¿no? Y así es. ¿Y qué Ajá. es la culpa en términos psicológicos, María? En términos psicológicos, pues es una emoción también en donde el cargo de creencias, ajá, son muy punitivas. Es un peso como exagerado o no exagerado, ajá, puede ser como de diferentes niveles de culpa, en donde pues cualquier decisión que tomamos sabemos que tiene consecuencias, pero no queremos aceptar esas consecuencias negativas, ¿no? Alguien que sin quererlo lleva el contagio hacia sus familias, pues posiblemente se va a sentir culpable al no haberse separado, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me separé? ¿Por qué no me cuidé más? Uh-huh. ¿Qué Y tiene que, depende mucho, ajá, qué tiene que ver la culpa con la norma, ¿qué con tiene que las ver leyes? con... ¿Tiene algo que ver lo culposo, pues, o lo culpígeno, con, con la norma, con las leyes? Pues con el deber ser, ¿no? Sí, Ajá, estoy pensando en el ello, en el, sí, ¿no? sí, en el super yo, ¿no? En lo castigante, ¿no? Normalmente, pues el super yo se entiende o yo lo entiendo como esa voz de tu madre, esa voz de tu padre que te decía, no hagas esto porque esto, no hagas esto porque esto. En algún momento puede ser funcional hasta cierto punto, ¿no? Cuando el adolescente se separa del núcleo familiar, el super yo aparece, ¿no? No, porque esto mi mamá y mi papá me dijeron que no lo voy a hacer. En algunos momentos puede ser funcional para un adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este super yo o esta parte represiva fue mucha? Ah, bueno, pues tú creces con ese super yo y entre más, digamos, ¿no? Podría ser como la asociación entre, si tú no puedes controlar ese super yo, pues tus culpas van a ser mayores. Una persona que carga con más culpa, con gran culpa,
Es porque no puede separar estos mandatos del deber ser, ¿no? Que pueden ser culturales y de la mano de la familia. ¿Me explico? Ok. Sí, justo ahí llegamos a este punto, la familia. ¿Qué tanto crees que la culpa tiene que ver por romper con la familia? Y ahí debe ser me imagino que en términos culturales, no sé, platícanos, ¿qué opinas? En términos culturales, la culpa de ser el causante de romper los lazos familiares en un sujeto debe ser excesiva para temer contagiar a la familia de algo que posiblemente lo lleve a la muerte y entonces romper con el núcleo familiar. ¿Qué opinas de esta hipótesis, pues? Es decir, hay una idea, hay una ley que me ha dicho que la familia es lo más importante, que hay un núcleo familiar que hay que cuidar, que es digamos, el centro de la sociedad, que es sobre lo que gira la relación social. Y en el momento en que yo, por sea irresponsable o no haya sido irresponsable, me contagié de algo, que en este caso el COVID, que puede atentar contra esa unidad familiar, ¿qué tanto puede ser que por ahí venga la culpa de los sujetos? Cuando platican contigo te dicen, híjole, pues es que no quiero o ya estoy enfermo y no quisiera que esto trascendiera más, o sea, estoy dispuesto a morir yo antes de contagiar a la familia, a los hijos, a los padres, a la Pues pareja. en cada caso hay que particularizar y platicarlo, ¿no? Con la persona que yo esté platicando sobre este tema. Ajá. Pero considero que sí puede haber repercusiones familiares debido a esta culpa, porque si una persona siente mucha culpa es que su familia también va a sentir mucha culpa, ¿no? Y que esto es como algo también que se aprende, el sentir la culpa porque hay reproches familiares también. Y a veces las personas que llegan al consultorio tienen una lealtad invisible, ajá, hacia la familia, en donde cada acto que yo haga va a repercutir a mi familia. No tendría por qué ser así. Desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, no hay un corte, ¿no? A lo mejor no hay un corte como individuos, ajá, y en especial con la familia mexicana, o en los casos de mi experiencia. Y entonces esta falta de corte hace que lo que me sucede a mí se transmita hacia mi mamá, hacia mis hermanos, hacia mis tías. ¿A qué te refieres con el corte, María? De individualidad, Ah, ok. ajá, ajá, a la individualidad, ¿no? Y no me refiero precisamente como a independizarte o vivir solo. Tú puedes vivir solo, puedes independizarte, pero realmente no hay un corte emocional con tu madre o tu padre. Eso es lo que quería que quedara como claro, pues para los que nos escuchan y nos ven, ¿a qué te refieres con corte? A una incisión entre la familia. Oye, ¿qué tanto el sujeto está construido a partir de la familia? Es decir, ¿qué tanto el sujeto, la familia lo pone en un lugar? Lo pone en un lugar de víctima, lo pone en un lugar de héroe, lo pone en un lugar eh, es decir, porque la familia le está constantemente diciendo, tu rol es este, tu rol es este, tú tienes que hacer esto, y el sujeto, hasta donde, digamos, los sujetos no están, no es que tengan miedo, no es que estén desquiciados, no es que tengan algún problema psicológico no solamente por cuestiones biológicas, ¿no? Por alguna falla química, no hay una conexión química que haga que sus neuronas estén jalando bien, sino también hasta dónde la colectividad hace al sujeto un sujeto eh, asocial o un sujeto que requiera, bueno, ¿cómo decirlo? La verdad es que lo padre de estas charlas es que estamos en vivo y no,
no tenemos como el guión, pero Pues es que, bueno, a ver no si sé si con me doy más a o menos. entender. Es decir, hasta dónde a mí mi familia me pone en un papel donde yo soy como víctima del núcleo familiar, en el sentido me volvieron un psicótico, pues. O mi familia ocupa que yo sea un psicótico. No, tal vez no, ¿no? Tal vez todo esto es algo que está en un nivel muy inconsciente, ¿no? No hay como conciencia de las repercusiones en los vínculos familiares, O sea, no, ¿no? no puedo entender hasta dónde tu forma de pensar, tu yo, tu super yo, todo tu rollo psíquico, está constituido a partir de tu entorno social y no biológico. Pues en gran parte. ¿Sí? Por eso sería importante también la decisión, ¿no? Ok, En donde no eres todo lo social, o al final tal vez sí somos víctimas del lenguaje, ¿no? Y somos víctimas de lo social, ¿no? No sé, no sabría decirte si en algún momento pues exista ese corte, a lo mejor nunca existe. Y uno trata, y tal vez esa sería la lucha, ¿no? El separarme un poco, porque somos sujetos tachados, ¿no? Por el lenguaje, por la familia, por la madre, ¿no? Por el gobierno, por el poder. Ajá. Repetimos discursos. Uh-huh. En toda esta parte. O sea, yo creo que la lucha hacia la individualización, ajá, sí tiene que haber un proceso interno, personal, psicológico, como se le llame, ajá, en donde te puedas separar de esta culpa o de estas ideas en que, y las repercusiones, porque si lo haces se te vienen encima, rompes, eres un traidor, ¿no? Hasta cierto punto rompes esa lealtad a tu familia, hacia tu sistema de creencias, pero no va a pasar nada, ¿no? En la mejor medida de lo posible, si tu familia no es patológica, pues lo va a aceptar y se va a adaptar. Ajá. Si no te dejan, pues huye. ok. Bueno, regresando entonces al miedo. El Uh-huh. miedo es al contagio, el miedo no es, desde tu punto de vista, no es hacia ahorita, o no hay un miedo hacia la muerte. Sí, sí Eh, lo hay. Ajá. yo creo que por ahí hay una metáfora antropológica donde hablamos de la muerte. En México no hay una adoración a la muerte, sin embargo hay un festejo a la vida, y en ese festejo a la vida está implícito el, el expresar el asunto de la muerte, pero no hay una adoración a la muerte, es simplemente un disfrute a la vida, lo que se hace la fiesta, todo este rollo, y ahí Uh-huh. viene implícito el asunto de la muerte como algo que culmina con la vida. Eh, Me parece muy interesante, pues, esta apreciación que haces de que no es el miedo a la muerte, sino más bien el miedo al contagio, y en ese sentido hablar de lo que decías, pues, de esto, pues, esto que decías ay, se me fue la palabra, de no romper con el vínculo familiar, como de no ser traidor, pues, ¿qué palabra utilizabas? Lealtad. De lealtad, ¿no? Me parece muy interesante este concepto, pues, de lealtad, porque nos llevaría a pensar o tratar de hacer preguntas, ¿no? Sobre la familia a partir de la lealtad, la familia mexicana a partir de la lealtad. ¿Qué más nos puedes decir como para cerrar la charla con respecto al temor, con respecto al miedo? Ajá, pues también la incertidumbre, ¿no? Viene el no saber. Yo me imagino esta enfermedad también como una ruleta rusa para los que están saliendo y los que se cuidan y los que tienen que ir a los hospitales, ¿no? Y los que tienen que trabajar con los pacientes, los médicos, las trabajadoras sociales, los psicólogos, toda el área de la salud, del área administrativa también. Es como
una ruleta rusa, ¿no? Porque he escuchado que por más, o sea, he escuchado, ¿no? De los pacientes o de las personas que se han contagiado o que el compañero se contagió, y a pesar de las medidas, ¿no? De prevención, me refiero al equipo, ¿no? De protección, te enfermas. Y te enfermas y ahí va la ruleta rusa y no sabemos si vas a morir o no vas a morir. ¿O vas a En el contagiar? mejor de los casos, si eres sano, pues no. Pero en mi experiencia, te enfermas y a los 4 días el compañero ya se murió, ¿no? Cuando hace una semana estaba súper bien, pero lo tuvieron que mandar a urgencias de COVID porque ya no hay médicos y se murió. Y no lo esperas, ¿no? Yo creo que esa incertidumbre de que que tú crees que vas a estar bien, pero te vas para allá y mueres, ¿no? Para el que está aquí es impactante. Uh-huh. Creo que el factor incertidumbre es un elemento muy importante, pues, en el asunto del miedo, de la ansiedad, de la paranoia, todas estas cosas, pues, ¿no? Que provoca, digamos, un miedo excesivo. Uh-huh. El no saber qué va a pasar es algo que te desestructura en términos colectivos y en términos individuales debe ser también. Eh, bueno, dos últimas preguntas. Eh, ¿Tú tienes miedo? ¿Tienes miedo a contagiarte? ¿Tienes miedo a contagiar a tu familia? Me decía, ¿tienes relación con gente que tiene, que ha sido contagiada, que tiene la enfermedad de la COVID? Eh, eh, y la otra pregunta, ¿no será también, cómo ves que el miedo no sea también a, no des- a la ausencia del ser querido sin despedirse de él? Es decir, sin todos estos ritos que llevan consigo la muerte, ¿no? Los ritos son para los vivos. Sin duda, el muerto, el que se muere y se acabó. Él no va a ver el velorio, él no va a ver los rosarios, él no va a ver todos los ritos que llevan, todos los ritos mortuarios que van después de que él muere. Sin duda que los ritos son para los que se quedan, ¿no? Los que están vivos. ¿No será que también hay un temor por morir solos, un temor por contagiar y que tu familia esté en riesgo de morir, digamos, quizá inventándola o jugando un poco con las palabras como Dios manda, que debas morir? Esas son las dos últimas preguntas y con eso cerramos, María. Sí a todo, sí tengo temor. Sí tengo temor de contagiar a mi familia, pero hasta el momento no me ha dominado el miedo, ¿no? Al contrario, ¿no? Trato de controlar yo al temor, ajá, digo, cálmate, ¿no? O sea, no. Paro mis pensamientos cuando empiezo a imaginar justamente lo que puede pasar, ¿no? Y vivo el aquí y el ahora, ¿no? Pues no, pues ahorita estoy sana, me parece que todo va bien, lo que venga, pues se enfrentará, ¿no? Ese es mi día a día, ¿no? Oye, pero ¿hay una diferencia entonces entre temor y miedo? Pues sí, sí, ¿no? El temor está un poquito más bajo. Tienes el temor, es como es una preocupación, ¿no? Un Muchos previo. conceptos. Ajá. El miedo ya es algo que está más permanente, más, o sea, sí puede salir de un momento a otro, pero ya se siente más, está más pesado, ¿no? Te pones más a la defensiva, te empieza a latir tu corazón horriblemente, puedes sudar, puedes tener muchos síntomas, puedes huir, puedes quedarte, ¿no? Ajá. El temor es como el pensamiento, ¿no? Ok. ¿Y la ansiedad dónde la colocas? Arriba de ¿Verdad? la ¿Cómo? ansiedad. La ansiedad. Ah, la La, ansiedad se deriva, ajá, del miedo, ¿no? Si tú tienes estos pensamientos, es que es diferente, ¿no? Porque realmente puedes hablar de una ansiedad también biológica
normal y adaptativa, a ya una ansiedad patológica. Una ansiedad que te puede ayudar a usar bien tu cubrebocas o usar bien tu protección, a una ansiedad que desadaptativa, ¿no? En que ya te hace pensar o hacer hasta incluso mal las cosas, ¿no? De la temblorina, toda esta parte es la que se tiene que tratar. Una ansiedad aguda es la que se trata. La temblorina. La temblorina, no, pues sí, claro, ¿no? Estamos hablando de esto y ahorita me acordé, Ajá. hace unos días tuve miedo por X noticia. Y dice el psicoanálisis, aunque no te voy a quemar aquí, que dice que no sabes y que no quieres saber nada de psicoanálisis, pero esperaba que por lo menos te rieras de mi chiste, pero luego muy seria, aunque no te cayó muy bien mi comentario del psicoanálisis. Es que, ¿sabes? No te escuché. No lo escuché. Se bajó el volumen, pero Lo hizo a propósito. bajaste el volumen de tu voz. Más Este, bien que tienes temor. Ajá. te decía que tuve miedo y justo estábamos hablando del miedo y metí la mano al saco. Y Ajá. en el psicoanálisis dice que no existen ¿cómo se llama? Las casualidades. Y mira que es un gel. Y esa vez que tuve miedo, me di cuenta o sea, me llamó la atención que me puse gel y me estaba poniendo gel en las manos, ¿no? Sí. Entonces hasta que dije, caray, pues no tiene nada que ver lo que estoy pensando, lo que me generó el temor, el miedo, con esto. O sea, no me va Compone. a salvar el gel, cabrón, ¿no? Pero el inconsciente fue, ponete gel, cabrón. Entonces, casualmente Claro. estamos Sí, hablando del sí, miedo y sí. otras cosas. Por eso es como muy bonito, pues, lo que tú estudiaste, pues, y conocer estas cosas de la psicología, porque uno se ve reflejado en ellas, pues, ¿no? Cuando sabe algo de estas cosas. Pero tu última respuesta, María, De los rituales. del miedo. Pues también sobre las personas o los familiares que no pueden tener un ritual por sus familiares. Era esa la otra pregunta, ¿no? Sí, Pues ya aquí es dependiendo también de las creencias y de la familia de cada quien. Como dices bien, entra un familiar aparentemente sano y se muere a las horas, ¿no? No sé muy bien los protocolos de que si te entregan el cuerpo, ¿no? Me parece que sí, pero en otras ocasiones no. Ajá, y si te entregan el cuerpo, pues es con sus medidas preventivas totalmente. Ajá, va eh, como protegidos, ¿no? Y también en un velorio y todo esto, todo está controlado, no pueden abrir el ataúd. Ajá. Pero pues sí, ese es un duelo que tiene que vivir cada familia. Supongo que hay familias que no lo podrían soportar, hay familias que sí, que hacen su acto simbólico, aunque no se les llegase a entregar el cuerpo. Ajá. Lo ideal es que todos pudieran hacer ese acto simbólico que cada quien los llene, ¿no? Que cada quien les entregue la paz de la persona, la paz o la tranquilidad por la persona que ya no está. Uh-huh. Es ok, una bueno. crisis. Ahora sí, la última pregunta para Uh-huh. aclarar a la gente que nos ve. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso que llevamos individual o colectivo hacia algo que desapareció o alguien que se murió, algo que ya no existe. Es un proceso en donde hay varias etapas, ajá. No necesariamente en orden, puede ser la negación, el enojo, la resignación, la lucha contra Dios o la lucha contra el que no se pierda, ¿no? Esta situación, hasta que en lo más sano termina en la aceptación o resignación de lo que ya no es una relación, una pareja, un ser humano, tu madre, tu padre, etc. ¿Ok? Podríamos decir que es un proceso que nos permite superar la falta. Sí, un proceso que nos permite superar lo que ya no hay, la falta. Ajá.
En el mejor de los casos, ¿Y en el peor? no lo superas. Ah, ¿No? ok. Y vas a terapia mucho tiempo, o no vas. Ajá. Ajá, muy bien. Oye, pues muchas gracias. La verdad que fue un gustazo poder platicar contigo y espero que la gente que nos escucha y nos ve eh, les hayan terminado, digamos, esta charla. Pues a veces puede ser que estén empezando y no la concluyan, pero la idea es que sea amena, que tengamos mucha facilidad para explicar los conceptos y que sea sobre todo muy digerible para las personas. Fue un gustazo, María, poder platicar contigo. Te agradezco mucho el tiempo. Ojalá nos Gracias. podamos ver pronto, pues, para poder seguir conversando sobre estos temas. Y gracias, Ais. Un Chao, gusto también. bye. Cuídate. Bye.